Queremos saber cómo pulsamos hoy para transformar el mañana. El pulso y la trama. Acá estamos en más un episodio del Pulso y la Trama, un podcast, videocast donde nos juntamos a pensar los trasfondos ideológicos de nuestras prácticas cotidianas, siempre con invitadas de lujo y con algunas intervenciones irreverentes de la mano de nuestro querido Eduardo Balán. Directamente desde Cuartel Quinto, del conurbano bonaerense, acá estamos en el estudio y bueno, nuestro invitado de hoy es doctor en educación, profesor e investigador de la Universidad de General Sarmiento, también dirige la maestría en interculturalidad y comunicación de la misma universidad. Le damos la bienvenida a Gustavo Ruggiero. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias, bienvenido. Compañeras y compañeros, por esta linda invitación. Gracias. Hoy lo invitamos a Gustavo para hablar un poco sobre la cuestión de la educación popular, las pedagogías alternativas, educar para la transformación social, para la autonomía, cómo seguimos construyendo distintos proyectos educativos que impliquen un cambio en nuestra sociedad. Bueno, Gustavo, vos escribiste una tesis que después se transformó en libro, que bueno, para mí fue casi una lectura orientativa en el tema, ¿no? Y ahí al comienzo del libro vos decís que el libro se llama Educación, Emancipación y Autonomía, del imperativo al proyecto. Y empezás proponiendo que la autonomía sería una llave conceptual para transformar el mundo a través de la educación. ¿Qué entendés por autonomía? Bueno, primero gracias por tomar como referencia ese texto. Decía fuera de cámara que una tesis a veces no se transforma bien en libro, no sé si está bien logrado, pero hay una idea, es cierto, hay una idea. La idea de autonomía es una idea que se construye a partir de, podríamos decir, fines del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, europeo principalmente y luego americano, se vuelve una idea que le da mucha fuerza y sentido a las prácticas educativas. Porque se ha instalado culturalmente la idea de que hay que vivir en un orden republicano, no en un orden monárquico. Y por lo tanto, ese orden republicano, puesto que la cosa política es una cosa pública, pasa a ser de todos y de todas, en principio solo de todos, deberíamos decir. Ahí en el siglo XVIII. Sí, estamos en Revolución Francesa para el caso europeo y luego los efectos de esa transformación cultural en lo que van a ser las nacientes repúblicas americanas. Entonces la idea de autonomía empieza a funcionar como una idea regulativa o un ideal que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía. O sea, en un orden republicano no hay súbditos, habrá ciudadanos. Y si hay ciudadanos, tendrán que conformarse como tales, construirse como tales. ¿Dónde se van a construir como tales? Bueno, en algo que nosotros vamos a llamar sistemas educativos nacionales. Pero para eso tiene que pasar varias décadas. Al comienzo de esta idea está una proposición que tiene que ver, que se puede sintetizar algo así, más o menos, siguiendo al filósofo Kant, que fue el que escribió ese ensayito sobre la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es la salida de los seres humanos de la minoría de edad. ¿Y qué quiere decir minoría de edad? No pensar por cuenta propia. Entonces, pues bien, hay que pensar por cuenta propia para qué asunto será interesante. Pero en ese momento él planteaba como, o sea, los ciudadanos eran... No hay ciudadanos todavía, pero Kant es un visionario, lo está viendo. Él de hecho ni siquiera vive en una república, vive en el Imperio Prusiano, pero se da cuenta. Empieza a sospechar que hay una transformación cultural importante y en el horizonte se vuelve un imperativo la autonomía. Por eso el juego de titulito de este libro es del imperativo al proyecto. El proyecto de autonomía sería no la idea de la autonomía en el sentido liberal, en el sentido de, bueno, nada se interpone a mis deseos, mis intereses personales o particulares, sino un proyecto colectivo. Es decir, la posibilidad de una participación efectiva de todos quienes integran una comunidad en el destino de esa misma comunidad. Por eso a mí me parece que la función social de la escuela está bien en general, pero tiene algunos problemas en cuanto a ese supuesto y a los efectos que consigue esa escuela. Si la escuela promete autonomía intelectual, la pregunta sería por qué eso no deriva
efectivamente, por un lado, en una autonomía, en un en pensar autónomo. En un pensar autónomo y en poder tomar las riendas de tu propia vida y la vida colectiva, cosa que comprobamos empíricamente que no sucede Sí. en nuestras sociedades. De modo entonces que, ¿dónde estaría el problema? El problema estaría, me parece a mí, en esa confianza moderna, en el estímulo al razonamiento. La confianza de que un Sí. ciudadano o una ciudadana debe ser educado para usar con autonomía su razón, presupone que esa razón se va a convertir espontáneamente en algo bueno, que va a derivar en la capacidad de que una persona... En una idea correcta. En una idea correcta. O en una decisión, en una que decisión sea en correcta. pro del bienestar colectivo. Claro, pero el problema es que leyendo a filósofos argentinos como Kusch, por ejemplo, Sí. como Rodolfo Kusch, uno puede ver también que aparece en esta idea, se filtra en la idea de esta autonomía individual, de cuño liberal, porque así nació, se filtra la idea de que vamos a la escuela para ser alguien en la vida, ¿no? O sea, con el Como correr de los esa siglos, idea de ser alguien, ¿no? Como si el niño ya no fuese un alguien. en sí mismo, En sí mismo. en este mismo Alguien instante. potente, protagónico, transformador. Claro, lo que pasa es que está puesto, el sentido de esa práctica educativa está diferido al futuro. Como un En el sentido futuro teleológico. vas a ser alguien. ¿Y qué es ser alguien? Cuando uno pregunta un poquito más, ¿qué es ser alguien? Dice, bueno, tener un buen pasar económico, tener algún tipo de prestigio. Entonces, claro, se viene contaminando esa idea ilustrada del siglo XIX. En el siglo XX, en lugar de volverse una idea emancipatoria, colectiva, se vuelve un mérito individual. Se refuerza, por efecto del desarrollo de las economías, digamos, mundiales, no en un proyecto colectivo, sino en un proyecto individual. Entonces ya no aparece la posibilidad de pensar libremente de manera colectiva, sino de que cada cual desarrolle sus habilidades intelectuales, pero para el uso que le pueda dar para su propia vida. Y esto es un problema que incluso interpela a la vida universitaria. En los lugares donde nos formamos también se estimula ese camino individual. Y esa matriz liberal ha hecho que tengamos educación pública, pero que no necesariamente la educación pública, la escuela pública, se haya vuelto una escuela popular. Claro, ¿nos podrías dar entonces como una definición de qué es la educación popular? Ah, qué difícil, ¿no? Pero bueno, pero intentaremos. Una definición así, intentaremos. Si alguien en una mesa de bar te pregunta... Sí, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? O mi Porque tía, yo he hecho mi madrina, preguntas. el 24 de diciembre de la noche, después de brindar, dice, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicás? En esa clave. Así que la educación popular. Bueno, me parece que los pueblos, en particular nuestros pueblos latinoamericanos, en su devenir histórico, en su conformación como tales, como culturas, han dado sucesivas e incesantes luchas por su, en parte podemos llamar autonomía, emancipación, liberación. Ahí hay siempre problemitas intelectuales y cuál es la palabra apropiada. Pero creo que nos entendemos si pensamos que colectivamente los pueblos van buscando ser protagonistas de su destino y que hay opresiones que vienen desde muchísimos lugares, sí. Que vienen de la economía, que vienen de un sistema colonial, modelo de desarrollo, la construcción de la raza, ¿no? Sí. La idea de raza, que también es efecto de la conquista, opresiones de género, bueno, en fin. Me parece que si en este apremio en el que me encuentro de definir educación popular, me parece que es toda práctica social, cultural, educativa, que tenga en el horizonte la expectativa de superación de las opresiones. Me parece que uno podría, no sé si modestamente o grandilocuentemente, todavía no sabría decidirme, poner ese asunto en el horizonte, ¿no? Una educación que no se conforme con adaptarnos y sobrevivir en lo que hay, porque ese es el discurso predominante. Bajo cierto aire de nobleza o con buen espíritu se puede decir, bueno, es bueno ir a la escuela, pero ¿para qué es bueno ir a la escuela? ¿Para sobrevivir nada más o para soñar con otro mundo? Me parece que la educación popular, que ha tenido lugar, ha tenido mucho más arraigo por fuera de la escuela convencional que adentro de la propia escuela, bien podría aportar a las prácticas institucionalizadas, como la que llamamos escuela, a otro modo, digamos, de construir la currícula, a otro modo de sostener
¿Por qué pensamos como pensamos las evaluaciones, los exámenes, la organización de los grados? Sí. Me parece que estamos en un momento bueno en ese sentido, porque tal es la magnitud de la crisis de nuestras sociedades, no solamente la Argentina, una crisis de sentido, de significados, de la vida colectiva, que es un buen momento para reposicionar estas preguntas. Porque en la práctica misma, o sea, porque uno puede denunciar y pensar un proyecto educativo desde la educación popular, de educar para emancipar, llegamos a la situación práctica, ¿no? Nosotros acá, en el proyecto del Culebrón, empezamos hace 4 años un proyecto educativo integral que se llama Escuela Mil Pueblos Jóvenes, que tenemos una escuela primaria, ¿sí? Con esta impronta. Bueno, todo bien, hasta acá llegamos. Pero en el día a día, cuando empezamos a conformar esta escuela, a gestionar esta escuela, a llevar a cabo las acciones, nos encontramos con burocracias. En el libro me encantó que vos decías, un administrativismo perverso que ejecuta reglamentos aun cuando carezcan de sentido. Entonces, de repente estamos intentando llevar adelante propuestas de educación popular en un sistema formal y nos encontramos con diversas trabas que, bueno, quizás nos puedes ayudar a pensar cómo estratégicamente podríamos hacer. Bueno, yo creo que la palabra clave ahí es la palabra democratización. Hacia el final de ese texto creo que me animo a meterme un poco con era ese la asunto. próxima pregunta. Me parece que gana demasiado lugar en la vida cotidiana de nuestras instituciones escolares la administración, que es muy necesaria porque hay que organizarse, y la escuela es un gran sistema de gobierno. Es un gobierno de multitudes. 5,5 millones de niños, niñas y jóvenes y adultos y adultas habrán pasado desde las 7:30 de la mañana de hoy hasta las 22 horas por las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. Le agregamos 5 millones de docentes, docente más, docente menos, tenemos 6 millones de almas deambulando por, ya perdí la cuenta de cuántas son las instituciones, pero fíjate cómo funciona, porque eso funciona. Mañana vuelve a funcionar y la semana que viene vuelve a funcionar y puede ser que no sea tan lindo o a veces hay buenos proyectos o a veces malos proyectos, pero sin embargo funciona. Entonces es una gran tecnología de gobierno de multitudes, un sistema educativo. Pero no un gobierno en el sentido disciplinario, convencional, autoritario, sino amable. Ahora, sobre esa base, podríamos decir, digo amable porque gobierno le damos nuestro consentimiento. Gestión de poblaciones. Gestión de población. Sí. Es bueno estar en la escuela. No se sabe bien qué estamos haciendo en la escuela siempre, pero parece ser que es bueno. No sé si para todos. Pero para las familias en general sí, porque cuando se interrumpe esto, porque los docentes hacemos un paro, o porque hay un problema climático, o por la razón que sea, se vuelve un poco un escándalo. Lo soportamos un día, 2, 3, pero ya a la semana hace ruido esto. Y la escuela es algo que está transversal a la vida cotidiana. Es una significación, podríamos decir, como lo digo ahí en el librito, una significación imaginaria que tiene mucha fuerza. A mí me gusta usar las palabras de un filósofo, Castoriadis, que dice: aquello por lo que un pueblo o una persona está dispuesta a vivir o a morir no es real ni material, es una significación imaginaria. Es una creación que tiene tanta fuerza que no importa si está materializada en un dispositivo algo real. No, funciona dándole sentido a lo que hacemos cotidianamente. Y en la escuela la pregunta sería: ¿y por qué? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Bueno, hay muchas respuestas para esto, pero en general podríamos decir que es un lugar donde confiamos en que las nuevas generaciones van a hacer algo que está bien para sus vidas. Ahora a mí me preocupa que ese sea algo, ponerle contenido. Insisto, si ese algo es la solución individual, la expectativa individual de sobrevivir en este mundo, es muy poco lo que estamos haciendo. Como capacitista, y ¿no? Estamos desaprovechando esa gran instrumentación de energía y de fuerza que es la cantidad de aulas, la energía, la luz, el gas, los recursos, las personas. sí. Es descomunal lo que ponemos en juego ahí para lograr tan poco en términos sociales. E incluso porque vos decías, bueno, la escuela es algo que existe en sí, que la gente está expectante. Sin embargo, vemos un alto nivel de bajo presentismo. Acá, por ejemplo, creo que ronda los 30%. Sí, y se ha trasladado hacia la primaria y hacia el nivel inicial, que es lo novedoso. Eso era muy frecuente en la escuela secundaria, más o menos habitual, pero preocupante siempre. Pero
en la escuela primaria y en la escuela y en el nivel inicial, en el jardín de infantes, este año, de hecho, la actual directora general de Escuelas de Cultura y Educación de la provincia ha enviado una carta personal a las familias que han recibido en mano para revisar el asunto, digamos, en lo que le compete a las familias en cuanto a su responsabilidad de enviar a los chicos a la escuela. Uno se podría preguntar, ¿y por qué se da este fenómeno? Habrá que empezar a estudiarlo. Y bueno, ya empiezan a haber algunas hipótesis. Algunas tienen que ver con las economías familiares, con las estrategias de supervivencia, pero también hay otras que yo me animo a decir que tienen que ver por el lado de esto que estamos conversando, sobre el sentido general de la escuela. Si el sentido que hoy, siglo XXI, año 2026, se le atribuye a la escuela es el mismo que le podíamos atribuir en 1960 o en 1930 o a fines del siglo XIX. Por supuesto que la escuela es el significante general el mismo, pero me parece que los sentidos posiblemente hayan variado y tenemos que advertir. Habría que empezar a estudiar. Si queremos participar de la discusión política de hacia dónde va la escuela, digamos, ¿no? Me parece. Gustavo, vos planteás que solo una escuela que practique la democracia será una escuela que contribuya realmente a la democratización de las sociedades. ¿Nos darías unas pistas concretas sobre cómo practicar la democracia en nuestras instituciones educativas? Poniendo en consideración, confiando, al poner en consideración de niñas, niños y jóvenes, los propios contenidos, por ejemplo, que van a ser enseñados y que van a ser aprendidos, confiando en que esa palabra es una palabra que vale la pena ser escuchada en la polis, en la ciudad, en la sociedad. Que no es una palabra disminuida o incompleta, que no es una palabra que todavía no puede expresar la racionalidad del mundo adulto, pero específicamente de ese mundo adulto que ha instituido este mundo que tenemos. Porque no todas las voces son escuchadas en la sociedad en general y en la escuela en particular. La forma organizativa de la escuela no contribuye demasiado a esta idea de la práctica democrática. Y solemos creer que, por ejemplo, si los chicos arman el centro de estudiantes en la secundaria, eso es suficiente. ¿Está bien? Sí, por supuesto, y está muy bien y es mejor y es necesario. Que exista, y es necesario, pero no es para nada suficiente. Hay un día a día cotidiano que, por ejemplo, se puede... Recuerdo ahora los consejos de aula en escuela primaria. Es un dispositivo aprobado por Consejo Federal de Educación a nivel del país. Yo no estoy seguro si 2007, 2008, 2009, pero por ahí, en esos años, que cada jurisdicción, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene que sustanciar, y aquí hay un marco normativo para poner en práctica. Pero cuando vamos a una escuela primaria es difícil y muy infrecuente ver el funcionamiento de esa pequeña asamblea semanal en las aulas, en donde una maestra o un maestro con sus alumnos puede poner en una deliberación, en una práctica participativa, cualquier asunto. No solamente si alguien se portó mal y hay que ver qué sanción le corresponde. Claro. No solamente la convivencia. La escuela se queda a veces en ese marco normativo que termina siendo un como sí. Y no es una práctica efectiva en la que confiemos y en la que los niños y las niñas y los jóvenes depositen alguna esperanza de participación. Eso en el plano infantil y juvenil, porque en el plano adulto podemos pensar desde el lado de quien enseña, de los docentes, que es tan difícil imaginarse que, por ejemplo, las autoridades de una escuela sean elegidas y no designadas. Es cierto que son designadas a través de un concurso público, pero que está situado, ese concurso, esa forma de selección de los cuadros de conducción, está situado en algún supuesto. Y ese supuesto, volvemos a lo que decíamos antes, es un supuesto que proviene de una cultura liberal que deposita confianza, en los méritos individuales. Y también adultocéntricos, ¿no? Quizás, porque estaba pensando en esta clave de la participación, ¿no? Hay una experiencia, que no sé si la conocés, que se llama Escuela del Porto en Portugal. No la conozco. Que es como intenta generar esta participación, pero no solo del estudiante en tanto estudiante, entonces propone una rotatividad de los alumnos en distintas tareas. Por ejemplo, en el hacer la comida, esta semana le toca a esta comisión. Cuando llega alguien a conocer la escuela, es un alumno el que hace la visita guiada, la colaboración con la limpieza. Entonces es todo un sistema realmente de
Bueno, participativo. uno puede imaginarse a través de esas viñetas que estás presentando, bueno, una apropiación del lugar, un protagonismo. Yo recuerdo, traje algunos libritos ahí para Sí, a que ver. funcionen como inspiración, ¿no? Dale. No para dar clase, pero por ejemplo el maestro inventor, Simón Rodríguez. Mostralo ahí un poquito. Un libro de un amigo, escrito por un amigo, Walter Cohen, que ahora radica en Brasil justamente, pero es la figura de Simón Rodríguez, es la protagonista de estas líneas. Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, maestro entre dos mundos, el mundo de la colonia, porque él es maestro en tiempos de la colonia, nace en 1770 y tantos y muere en 1852. Pero ve ese proceso de creación de una nueva escuela, una escuela republicana, y él la empieza a llamar una escuela popular. Porque es una escuela que no pide marca identitaria para ingresar. ¿Cómo eran las escuelas de la colonia? Escuelas estamentales. Escuelas para funcionarios de la corona, escuela para los hacendados y no había mucho más. En todo caso, en el ámbito religioso, algunas actividades caritativas. Pero la escuela republicana, la pregunta sería, ¿tiene que reproducir la lógica colonial o ser otra cosa? Bueno, pensamos que tiene que ser otra cosa. Y se le ocurre a Rodríguez, tanto en Ecuador como en Bolivia, en Perú, llega hasta Chile. En Argentina es muy poco conocido, pero crea escuelas que reúnen a todos los pibes y a todas las pibas, a los ricos y a los pobres, a los pardos, los mulatos, los indígenas, los huérfanos. Hay muchos huérfanos, muy intercultural, no se usaba esa palabra en ese momento, pero hoy lo diríamos así. ¿Y cuánto dura esa escuela? Es la pregunta. Y dura apenas un año. Los propios funcionarios republicanos no la soportan. No pueden soportar la igualdad. La igualdad como un punto de partida, no como el punto de llegada, la aspiración, el horizonte, porque no llega nunca. Cuando la escuela promete eso, lo deja librado al azar de las vicisitudes económicas de cada persona y no llega. Entonces la igualdad tiene que ser el punto de partida. Rodríguez está en el inicio de la educación popular de nuestra América. Es una escuela democrática, podríamos decir también. Sí, sí. Es una escuela que no pide esa marca de identidad étnica, ni de clase, ni religiosa. Admite a todos y a todas, inclusive hombres y mujeres, ya en 1823. Bueno, creo que tendríamos que pensar entonces qué es lo popular hoy, ¿no? Sí. Creo que teníamos unas intervenciones. Sí. Bueno, por fin me diste entrada. Bueno, buenas. No, yo acá tengo un rol, Gustavo. Buenas tardes, gracias. Hola, por Eduardo. haber venido. ¿Cómo estás? Vos sabés que acá en la sede del Culebrón Timbal hace años que recibimos unos mensajes anónimos de una agrupación que se llama Les Inverdes. Y los tenemos todos recopilados, son 74 mensajes. ¿No? Son 74. Pero hoy, cuando planificábamos esta reunión, separé 4 como para que a nosotros en su momento nos afectaron bastante para ver qué opinás. Uy, ya me estoy preocupando un poco. Sí, porque son gente bastante maleducada. Son gente bastante irreverentes. Si son irreverentes nos podemos llevar bien. ¿Viste? Bueno, yo sabía. Pero igual te digo que andar recibiendo esos mensajes cada tanto, llega un momento que te pone nervioso, ¿no? Basta. Pero bueno, qué sé yo, distintas cosas. Algunos tienen que ver con la educación. Por ejemplo, dice, si no hay revolución, porque es todo dirigido al equipo del Culebrón Timbal. O sea, no dirigen a nosotros. Bien. No nos quieren. Dice, si no hay revolución, el conocimiento que se produce es una mierda anestésica. Burócratas. Eso así termina nomás. el mensaje. O sea, no preguntan nada. No. ¿Qué piensa usted de...? No sería la onda diálogo. Tiran palos. Son todos misiles. Parodiando al Indio Solari diríamos, si no hay revolución, que no haya nada entonces, dicen los muchachos. ¿Dice eso? ¿Dice el Indio Solari? El Indio Solari dice, si no hay amor, que no haya nada entonces. Bueno. Y entonces ahí diríamos, si no hay revolución, que no haya escuela. Bueno, por eso, esa sería una posible interpretación. Me gustaría que digas qué opinas de eso. Lo voy a decir. Dale. Después otra dice, educación, 2 puntos. Eufemismo del sistema para distribuir resignación esperanzada. Impostores. Termina así el otro. El otro día nos mandaron, el día que los pibes les pongan nota a los educadores,
ustedes repiten, chantas. Y bueno, y la tercera es otra cosa, ¿no? Que tiene más que ver con lo social. Dice, lo único y último que el pueblo argentino le sacó de bueno al capitalismo se llamó peronismo. Y ya murió. Desde entonces está condenado a inventar. Está condenado a inventar otra cosa. Le va para el orto. Bueno, ¿Qué opinas de ¿qué opino? estas misceláneas? No sé si yo podré hablar en latín, como hablan los compañeros imberbes. Pero bueno, tenemos revolución, resignación, examen y peronismo, para decir, digamos, las cuatro así en general, ¿no? ¿Hay conocimiento sin revolución? Bueno. ¿Conocimiento útil sin un proceso? Lo que pasa es que muchos conocimientos se han planteado por fuera de la escuela y han revolucionado la vida de las sociedades, ¿no? Copérnico, Galileo Galilei, la Tierra es redonda. Y hasta entonces se podía creer otra cosa, quiero decir. La Tierra es redonda, No fueron parte de... por las dudas. Sí, por las dudas. No, quiero decir, pensaba en avances científicos que han transformado la vida de las sociedades, científicos en el campo de la salud. No digo lo que aportó al desarrollo de un sistema industrial que ha derivado en este mundo injusto que tenemos, ¿no? Digo, vamos a poner los buenos conocimientos, claro, aquellos que han permitido que la humanidad prospere en el mejor sentido, ¿no? Lo que pasa es que son los hegemónicos, son los europeos, no recuperamos otros saberes que han podido construir otras lógicas como modos de estar en este mundo. De eso habla un poco Kusch, ¿no? De eso habla Kusch, justamente, recuperando. No es un indigenista, pero dice, bueno, hay otra manera de percibir estas cosas. O sea, el indio que parece vago y que no quiere ser muy productivo y muy hacendoso, está viviendo un mundo y una percepción y tiene un saber distinto al que lo considera que es vago y que tendría que moverse y cultivar más su campo y tener más animales. Me parece que está bien decir que si no es revolucionario un conocimiento, una escuela, un sistema, si no apunta ahí, está apuntando poco. Yo coincido en gran parte con eso. Ahora bien, pensemos en algunas revoluciones que conocemos, si han garantizado con sus sistemas educativos la reproducción o la posibilidad de otro mundo. O sea, yo no confiaría tanto, le diría a los compañeros, imberbes, que no pondría tantas expectativas en un sistema educativo. Diría, es la política y la economía la que vuelve revolucionaria una intervención social, no es la escuela. La escuela puede acompañar un proceso revolucionario y ojalá que algún día pueda hacerlo, o puede acompañar otro tipo de sociedad. La escuela que conocemos acompañó el desarrollo del capitalismo, no es la escuela de un mundo socialista o comunista, siquiera peronista. Es la escuela de un sistema, de una formación histórica que es la que pone el énfasis en la producción de cosas, en la fetichización de todo lo que así como hacemos. El Estado. Claro. Después, lo segundo tenía que ver con la resignación, si promueve o no la resignación. En parte me parece que si le seguimos diciendo a los chicos, como diría la psicoanalista Silvia Bleichmar, que tienen que ir a la escuela para ser alguien en la vida, para sobrevivir, es promover la resignación y tienen toda la razón del mundo en enojarse. Yo digo, bueno, está bien, si se enojan, a ver, ¿dónde firmo la solicitada? Yo los acompaño. Pero al mismo tiempo, el aula es un espacio, parodiando a un filósofo del fútbol de la década de 70, se puede dar la dinámica de lo impensado. ¿Por qué pensar que está todo programado y que no hay nada que se vaya a salir de cauce adentro de un aula? Todo lo contrario, si uno mira con detalle, lo que está pasando todo el tiempo puede ser novedoso, puede ser leído como novedoso y no solamente como un control y una resignación. Ahora, el peso de esa resignación es algo que excede también, creo yo, a la escuela. Y después tenemos la cuestión de los exámenes, sin ninguna duda. Voy con ellos, vengo con ellos. ¿Dónde están, muchachos, muchachas? O sea, quiero escribir algunos de estos mensajes. Sí, por supuesto. El examen me parece que es una herramienta poco imaginativa para poder pensar cómo hacemos para saber qué hemos aprendido. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que aprendimos algo, que tenemos ese tema incorporado, que nos interesa, que lo conectamos con otros temas?
En fin, Sí. y el peronismo, bueno, Era el peronismo. ese gigante invertebrado, Lo como único decía, y último que el pueblo argentino le sacó de bueno al capitalismo se llamó peronismo y ya murió. sí. Desde entonces está condenado a inventar otra cosa, le va para el Y estamos ahí, qué difícil estar en desacuerdo con estos muchachos. ¿Coincidís vos? No sé, no, que está muerto es difícil. ¿Quién se anima? Aguanten un cacho, muchachos, sean un poco prudentes porque la historia te puede sorprender. Y me parece que varias veces lo condenaron, ya le emitieron la partida de función al peronismo y no fue así. Es una idea que me parece que tiene vitalidad, que regula horizontes emancipatorios, pero claro, de allí a que encuentre sujetos en donde encarnar es otra cosa. Es como decir que la idea ha muerto porque no hay sujetos que la puedan sostener. Claramente. Muy bueno. Muchas gracias, Gustavo, por venir. Te regalamos un obsequio de nuestras producciones acá del Culebrón y de la Mil Pueblos. No me lo esperaba, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos en el próximo episodio del Pulso y la Trama. Un aplauso para Gustavo. Muchas gracias, compañeros. Va de nuevo el viejo mapa, tiene un norte de verdad. Una marca nueva, otro empezar. Un punto, un universo, no hace falta más. Barrio